les decía que mientras se van incorporando el resto de los compañeros, de las compañeras, así como las dos primeras definiciones las tomamos del texto El ABC de la tarea docente, esta última definición la tomamos de Andrea Aliot. Ella es doctora en educación, trabaja en el campo de las prácticas y fundamentalmente desde el campo de la didáctica ayuda a pensar el sentido de la enseñanza y de la tarea de los docentes en términos de artesanos de la enseñanza, dice ella, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar entonces este ejemplo donde quienes participaron en el grupo 3 tuvieron la posibilidad de encontrarse con la definición de Andrea y de ayudarnos a pensar por qué es importante el oficio docente y el oficio de enseñar y el docente como artesano, ¿no? Entonces, compartieron esta definición de la enseñanza como oficio y les escuchamos a ver cuál es esa situación o el ejemplo que refleja esta forma de pensar y definir la enseñanza. Y el ejemplo, a ver si está Noemí. Grupo 3. Ayuda. De lo que se acuerden, porque estuvieron conversando un montón de cosas, fueron señalando situaciones muy oportunas también. Básicamente lo que Noelia decía es que ella nos planteaba que le había pasado que había tenido una situación en donde, como ella es ceramista, sí. Cuando al alumno se le corría de eje la masa con lo que ellos moldean, ella tenía que buscar las herramientas para que esa masa que ellos utilizan vuelva al centro y puedan armar su figura. Y ella tenía que buscar las herramientas para enseñarle al alumno cómo regresar esa masa al centro. Que en el caso particular de ella, cuando a ella le pasaba, ella sabía cómo hacerlo, pero a la hora de la práctica con los alumnos a veces tenía que buscar una metodología diferente a como ella lo tenía entendido y sabido en la práctica. Bien. Bueno. Y también compartió esto sí. esto de algo compartido, ¿no? En lo que es la enseñanza, empezó a manifestar eso ella, no me al principio también, ese compartir la enseñanza, tanto ella hacia los alumnos como los alumnos hacia ella también, ¿no? Bien, fíjense que algo más que quieran aportar sobre la situación. ¿Estamos? Genial. Fíjense que en esta definición claramente aparece la idea de el docente como alguien que transforma, obra con otros y sobre otros. Y trabajemos acá el ejemplo, la situación que trajeron los compañeros del grupo 3, porque bueno, trajeron una situación desde la que Noemí, desde sus artesanías, trabaja y manipula determinado material, ¿no? Y obra y transforma ese material en artesanía, ¿no? En arte. Y acá la enseñanza como oficio nos acerca a esta posibilidad de pensar claramente desde qué lugar intervenimos los docentes. La enseñanza en términos de intervención con otros y sobre otros, ¿no? Entonces, en un primer momento, la enseñanza como transmisión nos ayuda a pensar en el qué transmitir, a quiénes y cuál es el sentido de esa transmisión, ¿no? Desde una intencionalidad clara.
La enseñanza como andamiaje o como guía ubica al docente, al educador, en esta posibilidad de acompañar los procesos y de tener la posibilidad de retirarse cuando no es necesaria su intervención, así tal cual se plantean los andamiajes, ¿no? Y en esta posibilidad de trabajar la enseñanza en términos de oficio, como lo propone Andrea Llod, ayuda a que miremos nuestra tarea y las prácticas de enseñanza como la posibilidad de intervenir y de transformar, donde la intervención y la transformación a partir del diálogo, ¿no?, y de las acciones que nos implican con el aprendiente, con el aprendiz, nos transforma también a nosotros, ¿no? Entonces, desde ese lugar nos parecía interesante recuperar digamos, estas tres formas, entre muchas otras formas de pensar y de definir la enseñanza. Eugenia, estás levantando la mano. Sí, sí, justamente es algo que nombró usted, profesora, porque lo charlamos mucho, porque acá dice la enseñanza, cuando dice la definición de enseñanza como oficio, que habla de la transformación al alumno. Pero nosotros también hablábamos de cómo no solamente hay una transformación del alumno, sino también del profesor, porque nosotros no, o sea, no somos los mismos los que llegamos de los que nos vamos de la clase. O sea, no solamente es transformado el alumno, como dice acá esta autora. Eso o sea, fue una discusión que tuvimos en el grupo linda de eso. Sí, interesante porque, bueno, insisto en, fíjense lo riesgoso que es hacer como un recorte, ¿no?, de una definición de todo un texto y de todo un capítulo, ¿no? Seguramente encontrándonos con el texto completo, con el capítulo, o con un par de páginas más, además de la definición de enseñanza como oficio, seguramente se van a encontrar con que, como les decía, Andrea, en el campo de las prácticas insiste en que el docente como artesano efectivamente transforma, interviene en la vida de los demás, pero también es intervenido en esas experiencias, ¿no? Y seguramente nos vamos transformando. Y allí, bueno, todo lo que significa crear, recrear, imaginar, ¿no? Y todo el soporte de la invención y de la creatividad a la que nos invita Andrea desde esta forma de pensar y de definir la enseñanza. Nos parecía importante y les agradezco todo el trabajo que hicieron, trabajaron un montón, muchísimo. Y bueno, y surgieron estas cuestiones que me parece importante que la puedan aprovechar para que ya tengan sus escritos. Quienes no pudieron completar la actividad de esta semana, la actividad 2, acerca de las preguntas, seguramente ahí en el trabajo en grupo ya tienen más pistas y elementos para poder escribir y para completar la actividad. Van a tener todo este tiempo. Profesora, esta sería la actividad. Disculpe, ¿sí? Esta sería la actividad 3, ¿no? La actividad de esta semana, yo la voy a subir, la voy a habilitar mañana, y va a tener que ver con este trabajo, con este último trabajo alrededor de la definición de enseñanza y la situación. ¿Sí? Ese va a ser el punto. Y sobre los otros dos puntos, era también una posibilidad de acompañarse como grupo a responder la actividad de la semana pasada. ¿Está? Y ahí el andamio lo están haciendo ustedes con sus compañeros. Y para finalizar, así no les robo más tiempo. Bien, perdón. Lo que teníamos como duda era si te subimos a la plataforma, ¿lo trabajado hoy o lo trabajado individualmente? En base a las preguntas. Sí, fíjense que en la actividad en el momento grupal se recuperó la primera parte, la actividad que correspondía para esta semana que ya está terminando. ¿Sí? Entonces, para quienes no tuvieron la posibilidad de escribir y de subirlo, tienen allí ya insumo para escribirlo y para subirlo y completar la actividad de la semana del 14 de agosto. La actividad que les voy a proponer para esta semana va a vincularse a la definición que les tocó y a la situación, nada más. Okay. ¿Sí? Pero me parecía importante y nos parecía importante en esto de poner en práctica
la idea de enseñanza como andamio. Bueno, acá el andamio, en tanto a las orientaciones para las consignas, la lleva adelante el docente, pero también los andamios pueden estar siendo ustedes en el trabajo grupal y colectivo, ¿no? Por eso también es una forma de sostenernos, que me parece que es una de las cuestiones de nuestro contrato. Y nos vamos a ir pensando, esto no les voy a pedir que escriban, no les voy a pedir, porque ya se nos fue el tiempo, vamos a arrancar la semana que viene con esto, no se preocupen. Tenía pensado de que en el chat escribieran para definir nuestro contrato, ¿no? Que deje de ser tácito y que pueda ser explícito lo que esperamos de la docente, lo que esperamos de les estudiantes compañeros y lo que esperamos que se genere entre nosotros, ¿no? En esto de pensar la enseñanza como práctica comunicacional. Así que nos vamos a ir pensando en todo esto, así no los abrumo y no les quito más tiempo. Dejo de compartir esto, así los puedo ver y los puedo saludar, agradecerles por el tiempito extra y espero que haya sido fructífero el encuentro, que se hayan ido con más ideas, con la escucha y los aportes de los compañeros, con las experiencias y con soporte teórico conceptual que les ayude a seguir pensando. ¿Sí? Martín está presente. Gracias, Martín. Agradecerles y nos encontramos entonces el próximo sábado. Atenta voy a estar a cualquier consulta a través de la mensajería interna o a través del WhatsApp, también no me molesta. ¿Está? Que terminen muy bien su fin de semana, que descansen, que disfruten. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Saludos. Gracias. Que Gracias, estén muy profe. bien. Chao. Chao. Un gusto verles. Chao. Buenas Chao. tardes, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente, Gabriela.